tal? Bienvenidos, bienvenidas. Cada uno de ustedes sea bienvenido a mi canal de YouTube Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur, y dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a reflexionar juntos una vez más en otra pregunta que hizo Jesús. Y esta vez una pregunta que tiene una implicación muy importante porque tiene que ver con nuestra administración de vida. Jesucristo viene pronto. Y aun si muriéramos antes de que viene Jesús, tendremos un encuentro con Él. Así que es muy importante que reconozcamos que somos administradores y que hay cosas que necesitamos presentarle con una muy buena mayordomía. La pregunta de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas en el capítulo 12. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Y bueno, tal vez usted se pregunte, ¿para quién es este mensaje? Yo creo que es para usted. Vamos a reflexionar juntos. Voy a invitarles a buscar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12. Desde que iniciamos en mayo las reuniones aquí en casa, teníamos una convicción muy fuerte de parte de Dios, y era que necesitábamos conocer mejor a Jesús. La mayor parte de los que nos hemos reunido ya somos cristianos, pero de pronto nos damos cuenta de nuestra necesidad de conocer mejor a nuestro Maestro, porque muchas veces vivimos más una religión que una relación. Entonces el Señor puso en nuestro corazón desde finales del año pasado el conocer a Jesús a través de las preguntas que Él hizo a grupos de personas, a sus discípulos en la intimidad con una sola persona o a veces a las multitudes, porque creo que cada pregunta que hace Jesús trae detrás algo muy importante que Él quiere que nosotros sepamos. Y es interesante porque cuando alguien hace una pregunta es porque no sabe o porque quiere conocer más, pero obviamente que entendemos que de Jesús no es así. Jesús nunca preguntó nada porque quisiera saber algo que no supiera, sino que cada pregunta tiene algo que darnos a nosotros. Y pensando en la oportunidad que Dios nos da, vino a mi mente esta pregunta que me parece que es la que Dios quiere que reflexionemos. Voy a leer ahí a partir del versículo 41 al 48 en Lucas 12, porque ahorita voy a leer un poco más del contexto, pero me parece que una de las cosas que tenemos que entender es que Dios a cada uno de nosotros nos ha dejado en este tiempo, en este lugar, en esta ciudad en particular, o en ese lugar donde estamos, para administrar cosas que tienen que ver con su reino. Permítame leer entonces ahí Lucas 12 del 41 al 48. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es interesante que está hablando de mayordomía, pero todo nace con una pregunta que hizo el apóstol Pedro. Y para entender la pregunta que hizo Pedro, ahora permítame leerle del versículo 32 al 40, para que entremos en el contexto de dónde viene la pregunta de Jesús. Jesús estaba hablando y dijo, bueno, desde el 31 y tal vez recordamos el pasaje previo, ¿no? Mas busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. No teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Vendan lo que poseen y den limosna. Háganse bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. Y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto les digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles.
Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sepan esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Ustedes pues estén preparados, porque a la hora que no piensen, el Hijo del Hombre vendrá. Está hablando de la segunda venida de Jesús. Y está hablando de la administración de las cosas que Dios pone en nuestras manos para cuando Jesús venga. Si ustedes fijan, obviamente empieza a hablar de las cuestiones económicas, luego empieza a hablar de las cuestiones espirituales, y es ahí donde el apóstol Pedro hace la pregunta: ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Pedro siempre es el atravesado que sale con alguna cuestión ahí que no la razona mucho, pero que es lo que le viene a la mente. Y cuando Jesús está hablando de mayordomía, de cosas materiales y de cosas espirituales, entonces me imagino a Pedro como pensando, ¿ese mensaje es para los que somos cristianos o es para todos? Y es lo que le pregunta a Jesús. ¿Dices esta parábola a nosotros, tus apóstoles, tus seguidores, o se la estás diciendo a todos? Y es interesante que la pregunta de Jesús viene como respuesta a una pregunta. Alguien dice que nunca debemos responder una pregunta con otra pregunta, pero Jesús lo hizo. Y entonces Jesús hace la pregunta: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Ya escuchamos el resto de la parábola, pero ¿qué es lo que Jesús está respondiendo? ¿Para quién es el mensaje de mayordomía? ¿Para quién es el mensaje de mayordomía? ¿Quién tiene la responsabilidad de administrar las cosas que Dios le dio? La pregunta de Jesús, que luego contesta con toda una explicación con esta parábola del siervo infiel, nos muestra que la respuesta tiene que ver con que la parábola o el mensaje es para aquellos que han recibido algo de Dios. Pero particularmente es importante que los que saben, los que conocen, sean buenos mayordomos. También los que no conocen a Jesús tendrán que presentar cuenta de su mayordomía, pero el final de la parábola dice que aquel siervo que, conociendo la voluntad de Dios, no se preparó para administrar bien, dice que recibirá muchos azotes. Y luego dice que el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Entonces, ¿para quién es este mensaje? O sea, es para todos, pero es mucho más importante que lo entendamos y vivamos los que ya conocemos al Señor y sabemos que somos buenos administradores. Pero fíjense la pregunta: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Quién es el hombre o la mujer a quien Dios le pondrá cosas por administrar antes de su regreso? Y aquí yo quiero que pensemos en esta pregunta, porque lo que necesitamos reflexionar es en la mayordomía que tenemos, la mayordomía de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y permítame invitarle a reflexionar primero en las cuestiones materiales, porque es lo primero que empezó a hablar. Desde el versículo 22, que no leí, está hablando de la cuestión que todos los humanos tenemos, nuestra preocupación sobre qué comeremos, qué vestiremos, dónde viviremos, con qué pagaremos las cuentas. Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Todos a lo mejor gastamos más de lo que tenemos, o lo que podíamos haber ahorrado del aguinaldo lo usamos para la cena, los regalos, las vacaciones. Y los seres humanos somos muy mal administrados en ese sentido. Muy pocos, en México sobre todo, tienen cultura de ahorro. Pero el Señor nos está pidiendo que tengamos en cuenta algo muy importante con respecto a la administración. Todo lo que ustedes necesiten material, yo me encargo. Si yo les dejo con esta idea, ustedes pueden decir entonces a gastarnos lo que tengamos. Al cabo el Señor nos va a dar techo, casa, comida, ropa, ¿no? Es la promesa que Él nos da. Pero debe de llamarnos la atención que lo que el Señor está hablando sobre la cuestión de las preocupaciones y afanes materiales es Él se encarga de todo ello, pero hay una premisa importante: ustedes encárguense de lo mío. Fíjense cómo en la administración, incluyendo las cosas materiales, tienen que ver con los propósitos de Dios. Todo lo que nosotros recibimos de Dios, material, el trabajo, el dinero, nuestra casa, el carro, la ropa, tiene que ver con cosas que el Señor espera suplir para que nosotros nos encarguemos de lo suyo.
porque justamente cuando dice, mas busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas, luego nos dice, no teman manada pequeña, a su Padre le ha placido darles el reino. Vendan lo que poseen, den limosna, háganse bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está su tesoro, allí estará su corazón. Primer punto importante de nuestra administración, ¿dónde está nuestro corazón? En dónde está nuestro tesoro, en lo que es importante. Yo creo que aquí podemos reflexionar en nuestra vida hasta final de 2024. ¿En qué invirtieron más de su tiempo? ¿En obtener cosas materiales o en fortalecer una relación con Dios? ¿Cuántas horas trabajamos a la semana, por ejemplo? ¿Cuántas horas invertimos en nuestra relación con Dios o en nuestro servicio a Dios? ¿Cuánto gastamos en cosas personales el año pasado? ¿Y cuánto gastamos o invertimos en cosas que tienen que ver con el reino de Dios? Yo creo que cuando empezamos a pensar de esa manera, la lógica humana nos dice que para dar para la obra de Dios, pues es una cantidad mucho menor que la que vamos a usar para vivir nosotros, ¿no? Vamos a pensar que ustedes ganan 10,000 pesos al mes. No sé, a lo mejor dicen, con eso apenas si se puede vivir. 10,000 pesos al mes. ¿Qué es lo que Dios espera que yo haga con esos 10,000 pesos? ¿Que invierta más en mi sustento o que invierta más en la obra de Dios? Y aquí pudiéramos entrar en una polémica porque luego por eso muchos predicadores somos criticados porque ya está queriéndonos sacar el dinero, ¿no? O ya que, ¿quién en la lógica correcta va a invertir más en el reino que en su propio sustento? Yo creo que nadie de nosotros lo hace. ¿Estamos mal entonces? Lo que debe regir y ayudarnos a responder la pregunta es cuando Jesús dice que Él nos está pidiendo que vendamos lo que tenemos y que mejor demos limosna para que nos hagamos tesoros en el cielo. Jesús nunca nos está pidiendo no se preocupen o no inviertan en ustedes. Él no nos está pidiendo que no ganemos dinero y que no lo usemos para nuestras necesidades. Porque aún sabemos que lo que Él nos provee a través del trabajo viene de Él y es para nuestras necesidades. Pero el Señor está pidiendo que tengamos mucho cuidado de nuestro corazón. Este es el punto en la administración. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Lo material? ¿Ganar más dinero? ¿Tener un mejor sueldo? ¿Tener una casa más grande? ¿Cambiar mi carro por uno último modelo? Si nuestro corazón está en ello, ese es nuestro tesoro. Y lo que el Señor está enseñándonos es que cuando invertimos demasiado en estas cuestiones temporales y materiales, realmente estamos pobres. No importa que tengamos mucho dinero y que tengamos muchas posesiones, estamos pobres, porque nuestro corazón está ahí. ¿Y cuántos ricos viven desentendidos y despreocupados de perder dinero? Es curioso, pero entre más dinero tenemos, como que nos cuesta más perder algo de dinero. No sé si alguna vez les ha pasado que cuando tienen un sueldo pequeño y dicen, voy a dar el diezmo, gano 1,000 pesos a la semana, pues 100 pesos. Pero si de pronto me suben de 1,000 a 20,000 pesos a la semana y daba 100 de diezmo y ahora 2,000, 2,000 pesos de diezmo. Si se fijan es la misma proporción, pero las cantidades nos pegan. Cuando empezamos a experimentar esto, nos damos cuenta que nuestro corazón está en lo material. ¿Dónde está su tesoro ahorita? ¿Qué es lo más valioso para ustedes? Si es la familia, entonces estamos invirtiendo en que nuestra familia sea fortalecida y no necesariamente cosas materiales. Tiempo, por ejemplo. Hay personas que dicen que aman tanto a su familia que casi ni conviven con ella para que no les falte nada económicamente. ¿Y qué pasa con esas familias? Se van separando, se va desarticulando la relación del esposo con la esposa porque no pasan tiempo juntos, del papá con los hijos porque no pasan tiempo juntos, la mamá también trabaja, no pasan tiempo juntos y la preocupación es que no falte nada y falta lo más importante. No solo el amor de los padres, sino los principios y valores de la familia que hoy vemos cómo se han perdido precisamente porque no hemos invertido en ellos. Si realmente mi tesoro, mi corazón está en mi familia,
entonces nunca voy a anteponer lo material por sobre mi familia. Pero nos empezamos a engañar y nos confundimos pensando en que realmente mi preocupación es la familia cuando mi preocupación es lo material. ¿Dónde está nuestro tesoro en este momento? ¿Qué es lo que más anhelamos, en lo que más invertimos nuestro tiempo? La invitación de Jesús es que tengamos mucho cuidado con la cuestión de las cosas materiales, porque nuestro corazón se infatúa cuando estamos tratando de tener más. Evidencia una gran falta de fe. Dice el Señor, yo me voy a preocupar por las cosas que ustedes necesitan. Incluso nos dice, si viste a las flores del campo de esa manera, si alimenta a las bestias del campo, o sea, si Él se los da, ¿cómo no va a hacerlo por ustedes? Dice el Señor. No está haciéndonos una invitación a despreocuparnos del trabajo, pero a analizar si lo que mueve nuestras vidas es el conseguir cosas materiales y pensar si realmente confiamos en que Dios es el que provee. ¿Cuántas veces decimos que sabemos que Dios provee, pero cuando recibimos algo decimos, es por mi esfuerzo, me costó gotas de sangre, me costaron años de estudio, empezamos a presumir, ¿no? ¿Soy yo o es Dios? Mi corazón evidencia cuál es mi tesoro. Dios espera que podamos administrar lo material, no para que nos alcance para nosotros, sino para que podamos servir al reino de los cielos. Él nos sustenta. Usamos el dinero que ganamos para nuestro sustento, pero nuestro corazón debe estar suelto para obrar para bien de otros. Desprendido, esa es la palabra. Debe ser desprendido hacia lo que Dios quiere que hagamos. Porque la obra de Dios, a veces pensamos que solo es la iglesia, ¿no? Y Dios estableció y Él dijo, entrega el diezmo al alfolí y del diezmo va a vivir mi iglesia, pero también nos dice, hay pobres, hay otras necesidades, donde nosotros podemos, además de lo que ya le entregamos al Señor, invertir de lo que nos da. Y luego de pronto viene otra vez ese conflicto, porque además del diezmo tenemos que dar ofrendas. Y esto nos recuerda en Malaquías, cuando el Señor les dice a Israel, ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? Dicen los israelitas. En sus diezmos y ofrendas. Son de Dios. Todo le pertenece a Dios. Y Él espera. Y fíjense las promesas que hace con respecto a lo económico. Por ejemplo, cuando habla del diezmo en Malaquías, nos dice, traigan el diezmo al alfolí, que no falte el alimento en mi casa. Pruébenme en esto y verán cómo yo les voy a dar todo lo que necesitan. Les voy a multiplicar. Dice, tanto que voy a reprender al devorador, al que hace que no les alcance, lo voy a reprender. Tanto que dice también ahí, los que están alrededor dirán que ustedes son tierra deseable. Pero porque estamos utilizando de lo que Él nos dice para su reino. Y cuando nos habla acerca de la ofrenda, en 2 Corintios también, nos dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y luego si continuamos leyendo, dice el Señor ahí que Él es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, con el propósito de que, teniendo cada uno lo que necesita, tenga también para toda buena obra. Cada vez que el Señor nos habla de provisiones materiales, Él quiere que pensemos en que somos agentes del reino. O sea, lo que nos da también debe ser de bendición a donde el Señor está siendo predicado, a donde el Señor está realizando su obra. Y eso es una buena administración. Si nos pesa, y me acuerdo hace muchos años que un hermano decía, es que pura sacadera de dinero. Digo, ¿por qué? Es que ya dicen que hay que dar el peso misionero para las misiones, que hay que dar el diezmo. En ese tiempo que hay que hacer una promesa para la compra del nuevo terreno y que hay que traer para la despensa. Y le digo, hermano, ¿y alguien lo está obligando? Digo, alguien van los diáconos y le dice, danos, ¿no? Entonces, ¿por qué dice sacadera de dinero? ¿Sabe? Le dije yo, ¿cuándo uno siente que es sacadera de dinero? Cuando sabe que tiene que dar y no quiere. O sea, si a mí me están diciendo y yo no quiero, es donde siento, me quieren quitar lo mío. Pero si yo no siento nada, o sea, igual, que digan, o sea, que no voy a dar. Si no siento nada, no hay problema, pero el sentir que me quieren quitar lo mío es evidencia de que Dios me lo está pidiendo.
Y yo creo que es ahí donde podemos empezar a analizar o a concretizar dónde está tu corazón. ¿Te pesa? ¿Te pesa dar para gente que yo quiero que des? ¿Te pesa dar para obra que yo quiero que des? Por eso el Señor dice, háganse tesoros en los cielos. Es decir, hagan cosas buenas que permitan que el cielo siga derramando. Porque una vez incluso me acuerdo que alguien me dijo, pero o sea, yo doy aquí y como hay dinero en el cielo, como nuevamente pensando en lo material. No, que me haga tesoros en el reino es que entre más del reino me va a dar Dios para poder seguir dando. Esos son los tesoros en el cielo. ¿Dónde está nuestro corazón? Cuando Cristo venga, también nos va a pedir cuentas de las cosas materiales que nos dio. Ahora cuando dice Pedro, ¿a quién le estás diciendo esto? Y el Señor dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual cuando su Señor venga le pondrá sobre sus bienes? ¿A quién? Al mayordomo fiel y prudente. Yo creo que los mensajes de mayordomía son para los mayordomos fieles y prudentes. O sea, el Señor no quiere sacarnos nuestro dinero o sacarnos de nuestra zona de confort. Solo quiere que entendamos que tenemos cosas de Él y necesitamos ser fieles y prudentes. La administración no solamente es en las cosas materiales. Si se fijan, a partir del verso 25, empieza a hablar de su segunda venida. Dice, estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. Y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda, o a la tercera, o a la otra vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Aquí está hablando de las cuestiones espirituales, velar. El velar tiene que ver con la oración y tiene que ver con el estar al pendiente de la obra del Señor. También de eso el Señor nos va a pedir cuentas y también nos está animando para que cuando Él venga nos halle así. Fíjense cuántas veces menciona y lo halle así, y lo halle así. Que lo halle administrando también las cuestiones espirituales, la palabra de Dios, la oración, la iglesia en la que el Señor nos coloca. Son cosas que nosotros debemos también aportar de nuestra vida espiritual, nuestra presencia, nuestro vivir y conocer la palabra, nuestra oración, porque a través de la oración es que podemos ponernos de acuerdo y ver cosas extraordinarias. A través de la oración podemos ver cómo Dios toca las vidas de otras personas, sana a los enfermos, a través de la oración de su iglesia. La semana pasada veíamos cuando el Señor dijo, yo los escogí a ustedes para que vayan y lleven fruto y para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Necesitamos administrar hasta nuestra intercesión porque Dios nos dejó aquí para ser el medio para que vengan las bendiciones del cielo a la tierra. Nosotros necesitamos pensar que ser un mayordomo fiel y prudente tiene que ver también con la administración de las responsabilidades espirituales, los dones que Dios me dio para edificación de su iglesia. Y Dios nos va a pedir cuentas. Cuando el Señor venga, ¿cómo va a encontrar nuestra administración material? Cuando el Señor venga, ¿cómo va a encontrar nuestra administración espiritual? ¿Y a quién tiene Dios que decirle que sea un buen administrador? Al que quiera llegar a ser un mayordomo fiel y prudente. Ahora, cuando ya entendemos que el mensaje es para mí, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Bueno, yo quiero ser. Entonces Jesús como que completa la enseñanza. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero luego viene una advertencia para los que aún estamos aquí. Pero si aquel siervo, fíjense, el siervo fiel y prudente, si aquel siervo fiel y prudente dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará, le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Fíjense cómo otra área de administración son nuestras relaciones. Porque no solamente está hablando de una persona que malgastó el dinero, porque lo que Dios le estaba, o lo que el Señor le estaba dando, lo usó para comer y beber y embriagarse.
No solamente fue a comprar televisiones, carros, o sea, usó el dinero para hacer cosas que desagradan a su Señor, pero además su actitud cambió. ¿Cómo trató a sus consiervos? Dice, comenzó a golpear a los siervos y a las criadas. No sé si les ha pasado, pero de pronto tener cosas, tanto materiales como responsabilidades espirituales, nos hace soberbios. Y en lugar de mantenernos como siervos que están administrando algo que no es nuestro para que a otros les llegue bendición, de pronto nos sentimos dueños de las cosas y las usamos para nuestro propio beneficio. Y nos sentimos tan soberbios que empezamos a tratar mal a las demás personas. Hace poco mi mamá me comentaba de alguien que le llamaba la atención porque a las personas que ayudaban en la casa, mi mamá les preparaba desayuno, las invitaba a desayunar. Le decía, pero ¿por qué las cintas no son iguales? Mi mamá decía, pues si somos iguales. ¿Cómo de pronto ya sentimos, bueno, ya soy importante, yo ya contraté, es mi empleado, entonces no lo voy a tratar bien, porque es menos que yo? En la administración que Dios va a demandar de nosotros incluye estas relaciones. ¿Cómo tratamos a las demás personas cuando tenemos poder o cuando tenemos posesiones o cuando tenemos posición? Jesús enseñó muchísimo sobre esto, ¿se acuerdan? Que Él enseñaba, cuando te inviten a una cena, no te vayas y te sientes a un lado del festejado, siéntate en la última silla. No vaya a ser que llegue uno más importante que tú y te quiten y te manden al final. Siéntate allá para que cuando el Señor te vea te diga, ven, siéntate aquí conmigo. Si quieren ser el mayor entre ustedes, les decía a sus discípulos, tienen que comenzar a servirse. Tienen que empezar a ayudarse y a satisfacer necesidades como si los demás fueran superiores a ustedes mismos. Esa es administración de las cosas maravillosas que Dios nos da. No sé cuál sea la condición económica que tienen ustedes ahorita, pero ¿cómo se sienten con esa condición económica? ¿Más poderosos? ¿Más que otros? Ahora piensen si alguna vez han vivido una temporada mala económicamente. A veces nos sentimos al contrario, menos que los demás, que no merecemos nada. El Señor no quiere que nos sintamos ni más ni menos. Él quiere que nos sintamos administradores, fieles y prudentes de todas las cosas. Porque que seamos administradores o mayordomos significa que estamos aquí para administrar los bienes de otra persona. Ese es un mayordomo. Conciencia de que no es mío, conciencia de que está en mis manos y conciencia de que yo debo hacerlo rendir para los intereses de mi amo. Esa es la buena mayordomía que el Señor espera de nuestra vida. En este nuevo año que estamos iniciando, vamos a pensar que nos llegara un mensaje del cielo y dijera, Jesús viene en mayo. No le digan a nadie, pero Jesús viene en mayo. Es un ejemplo, no vayan a pensar que la Biblia dice que nadie sabe. Muy bien, Jesús viene en mayo. ¿Qué van a hacer? Híjole, me voy a ir a gastar lo que tengo. Las tarjetas de crédito al tope, al cabo ya no voy a tener que pagar. Yo pienso de pronto que es cosas que yo pensaría. Y ese pensamiento a mí me hace pensar, tu corazón está en lo material. Sí, es cierto. Para Jesús es importante que descubramos dónde está nuestro corazón. Porque cada uno de nosotros, hermanos, estamos aquí con pocas o muchas cosas para administrar tesoros del reino, de los cielos, que deben llegar a la tierra, no solo para mí. El Señor dice, yo me voy a ocupar de lo tuyo, lo que yo te dé, por favor, inviértelo en otro, en otros, en otras necesidades, en mi reino. No vamos a tomarlo literal de que todo lo que usted gane lo meta al reino. Señor, a ver cómo lo haces para traerme mi mandado. Porque Dios espera que sea un buen administrador, que use lo que Dios le da para su sustento, porque Él se lo está dando a través de su trabajo. Pero no se olvide que también de ahí Dios quiere, con todo su poder, bendecir a otras cosas y a otras personas. Señor, es que apenas me alcanza, es donde Él dice, poderoso es el Señor para hacer que abunde en ti toda gracia, a fin de que teniendo todo lo suficiente, y que no se nos olvide esa palabra, todo lo suficiente, es decir,
No te vas a hacer rico ni millonario, ni vas a tener cuentas bancarias, ni 4 carros. O sea, no vas a tener almacenadas las cosas. Tú vas a tener todo lo suficiente, pero tendrás más para toda buena obra. Y si seguimos leyendo 2 Corintios 9, dice que un gran propósito de esto es que se sobreabunden las acciones de gracias a Dios. Qué curioso, que demos, poco debe producir que me agradezcan a mí. Que demos como administradores, debe producir gracias al dueño de todas las cosas. Cuando Pedro está pensando, la pedrada será para mí, o está tirando a los fariseos, pero no se queda con la duda, Señor, ¿para quién es esta enseñanza? Y la respuesta es la pregunta, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor, cuando venga, le pondrá sobre sus bienes? Si Pedro pensó, yo quiero ser ese mayordomo, entonces ese mensaje es para mí. Por eso esta reflexión, tal vez usted pregunte, ¿por qué lo dirá el pastor? ¿Me sabe a algo? Si usted quiere ser un siervo, un mayordomo fiel y prudente, este mensaje tiene algo que ver con usted. Si usted dice, yo estoy bien como estoy viviendo, yo veo por lo mío, yo cuido lo mío, no se preocupe, este mensaje no era para usted. Yo creo que Dios espera que este tiempo en que el mundo está viviendo una situación tan egoísta, todos estamos pensando en nosotros mismos, en nuestros problemas y necesidades. Él quiere que entendamos, tú eres mi mayordomo. Dice en Ageo, yo soy dueño del oro y la plata. En el Salmo 24 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice el Señor, yo tengo riquezas en gloria en Cristo Jesús y voy a darte todo lo que te falta de esas riquezas. Pues es un Dios rico, maravilloso y todopoderoso. Hermanos, ¿de qué podemos tener necesidad que Jesús no sepa y no tenga para suplirnos? Entonces, pensemos, soy mayordomo. Él tiene cosas grandes, poderosas, extraordinarias, riquezas. Él usa el término riquezas. ¿Para qué? Para que podamos no solo sentir que Él suple lo que necesitamos, sino para que abundemos en buenas obras. El mundo necesita conocer a nuestro Dios rico y poderoso a través de la provisión que Él da. ¿Cuántas veces tenemos algo que podemos compartir y no compartimos? ¿Cuántas veces tenemos la posibilidad de aportar no solo el dinero, sino mis dones y talentos para que Cristo sea glorificado y lo evitamos? Yo creo que este es un buen año para que podamos convertirnos en el mayordomo fiel y prudente, al cual cuando Cristo venga le va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Buenos administradores. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser uno al que el Señor lo ponga sobre sus bienes. No para decir, hey, yo soy de los administradores de Dios, sino para poder decir, significa que hice bien lo que me tocó, que administré bien lo que Dios me dio. Si usted en este momento de su vida se siente pobre, desválido, sin recursos, quiero recordarle que hay un Dios que es su Dios y que es rico en todas las cosas, desde cosas materiales hasta misericordia, y que Él quiere darle a usted todo lo que le hace falta, pero que además sea su mayordomo para invertir en las cuestiones de su reino. ¿Quiere ser ese mayordomo fiel y prudente? Entonces la pregunta de Jesús es una evaluación a nuestra mayordomía, a nuestra fe. ¿Creo que realmente Dios me va a suplir? Si yo doy para los pobres, el Señor me va a dar a mí lo que necesito. Si yo doy el diezmo, el Señor me va a suplir mi necesidad. Si yo doy para atender un proyecto espiritual, ¿el Señor suplirá? Ya sabemos la respuesta. Sí, sí, sí. Pero como todo en la fe, y lo decíamos la semana pasada, no es lo que usted quiera ni lo que a usted se le ocurra. Es lo que Dios le diga. Dios le va a decir, invierte aquí, da aquí, aporta aquí, involúcrate aquí.
En nuestra buena relación con Dios sabremos, porque tampoco el Señor quiere que estemos despilfarrando, porque no todo lo bueno es la voluntad de Dios. Entonces hay que preguntarle a Dios, pero cuando Dios nos diga, nunca le digamos, Señor, no tengo, porque Él nos va a decir, si tienes. Entonces, si usted ya es un cristiano, dice el Señor que si no estamos haciendo las cosas bien, nos van a dar muchos azotes. No nos va a quitar lo que ya tenemos, pero nos va a dar buenos azotes, o sea, nos va a disciplinar en serio. Ahora, si usted no es un cristiano, nomás le van a dar poquitos azotes. Pero todos los que no administren bien van a tener que pagar las consecuencias de eso. Todos. Los que saben y los que no saben. Pero los que ya sabemos, mejor no hubiéramos sabido, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos, entonces pues solo nos queda, ¿confías o no confías? Realmente yo quiero ser ese mayordomo fiel y prudente. Yo espero que usted también. Si el Señor nos lo permite, yo quiero invitarle para que la próxima semana, si estamos vivos, podamos reflexionar en otra pregunta que hizo Jesús. ¿Qué riqueza hay en las preguntas que hizo Jesús? Así que, si Dios lo permite, veámonos la próxima semana, en este mismo canal. El Señor le bendiga.